Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal. Vamos a continuar hablando hoy de los procesos de reorganización empresarial y nos toca referirnos hoy a la división de sociedades. ¿En qué consiste una división? ¿Y por qué una división es un proceso de reorganización empresarial? ¿Y qué significa, qué implicancias tributarias tiene que la división sea un proceso de reorganización empresarial? La división, tal como lo da a entender su nombre, es la separación, la escisión del patrimonio de una sociedad en dos o más secciones, en dos o más fracciones. Es decir, yo divido el patrimonio de una empresa, de una sociedad, y al dividir esa sociedad pueden nacer una o más sociedades a las cuales se asigna parte del patrimonio de la sociedad original, de la sociedad dividida. En eso consiste una división, tal como lo señala su nombre. Por lo tanto, de la división siempre va a nacer una o más sociedades, dependiendo de en cuántas secciones, en cuántas fracciones yo divida el patrimonio de la sociedad original. Puede perfectamente dividirse una sociedad de un tipo y nacer una sociedad de un tipo distinto. Yo puedo dividir una sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad que nace de la división de la sociedad de responsabilidad limitada puede ser una sociedad anónima o puede ser una sociedad por acciones, perfectamente. Y el régimen tributario de la sociedad que nace de la división también puede ser distinto al de la sociedad original. La sociedad original, la sociedad que se divide, puede estar afecta al régimen general de tributación del artículo 14 letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, mientras que la sociedad que nace de la división podría ser una sociedad acogida al régimen PROPYME del artículo 14 letra D, número 3 o número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Por lo tanto, es posible que eso se materialice en la práctica. Ahora bien, ¿por qué esto es un proceso de reorganización empresarial? Porque en definitiva estamos simplemente dividiendo en secciones diferentes, en canastitos diferentes, algo que pertenece a los mismos dueños. Es tan simple como eso. Si yo divido una sociedad, la o las sociedades que nacen de esa división van a tener los mismos socios o accionistas que la sociedad que se divide. Los mismos socios o accionistas que la sociedad que se divide. Y proporcionalmente sus participaciones en el patrimonio se van a mantener. De tal manera que la división no genera por sí sola ningún enriquecimiento o ganancia para ningún socio o accionista, ni tampoco genera ningún detrimento patrimonial para ningún socio o accionista. Simplemente nos estamos dividiendo la torta en canastos distintos. Teníamos una torta de la cual todos éramos propietarios en común y nos estábamos comiendo esa torta en un mismo plato, en una bandeja, y ahora hacemos varios cortes a la torta y cada corte lo llevamos, no es verdad, a platos distintos, pero todos seguimos siendo dueños de los cortes de la torta que hemos realizado. O sea, no es que un corte de la torta se lo va a comer solo un socio. A lo mejor el ejemplo no fue el mejor, pero los cortes siguen siendo de todos los socios o accionistas. Es decir, el patrimonio social se divide en varias partes, en varias secciones, pero todos los socios o accionistas que eran socios o accionistas de la sociedad original dividida siguen siendo socios o accionistas de las sociedades que nacen de la división y por lo tanto del patrimonio original que pertenecía
a esa sociedad que es objeto de división, sin que se produzca ningún incremento de patrimonio para un socio accionista, sin que se produzca ninguna pérdida o detrimento patrimonial para ningún socio o accionista. Por eso es que esto es un proceso de reorganización empresarial. Estamos simplemente ordenando la baraja de naipes entre los mismos jugadores, entre los mismos dueños, pero no hay realmente enajenación de propiedad a un tercero. Antiguamente, en virtud de una disposición que todavía está contemplada en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se solían hacer divisiones de sociedades anónimas en las cuales, al dividir la sociedad, se separaba automáticamente a los accionistas y se dejaba a unos accionistas por allá y a otros accionistas en la sociedad nueva por acá. Bueno, eso fue observado y reparado por el Servicio de Impuestos Internos a través de algunos oficios, por allá, si no me equivoco, por el año 2009, de ahí en adelante, y en consecuencia hoy día eso no es recomendable, ni razonable, ni plausible, especialmente a la luz de las medidas y normas antielusivas que tenemos hoy día en vigencia en nuestro país. Por lo tanto, no le recomendaría a nadie que haga una división en la cual, al dividir la sociedad, separe a los accionistas y deje a unos accionistas en una sociedad y a los otros en la otra sociedad. Eso se puede dar posteriormente a la división a través de permutas de derechos sociales o acciones. Podrían las personas que son socios o accionistas de la sociedad dividida y de la o las sociedades que nacieron de la división hacer permutas de acciones o derechos. Pero esas permutas de acciones o derechos muy probablemente o en muchos casos van a tener efectos tributarios desde el punto de vista de generar un mayor valor o ganancia de capital a efecto impuesto para algunos de los intervinientes. En consecuencia, no es algo tampoco tan fácil, tan simple o gratis, ¿ya? Pero por eso es que la división es un proceso de reorganización empresarial. Ahora, como la división consiste en escindir un patrimonio, evidentemente para yo poder hacer una división tengo que tener un patrimonio. Por esa razón, si una sociedad tiene un patrimonio negativo, no se puede dividir. No se puede dividir, porque es contrario a la naturaleza, a la esencia de la división. Si una sociedad tiene un patrimonio negativo, eso equivale a decir que no tiene patrimonio hoy día. De hecho, el patrimonio negativo, ustedes saben que se valorizaría ¿en cuánto? En $1. Si uno tuviera que ponerle un valor a un patrimonio negativo de una empresa, habría que valorizarlo en $1. Entonces, yo no puedo dividir un patrimonio que no existe, no puedo dividir una sociedad con patrimonio negativo. Por lo tanto, el principal requisito y la principal condición de la división es que la sociedad que se divide debe tener un patrimonio positivo, porque al tener patrimonio positivo significa que la sociedad efectivamente tiene un patrimonio y que yo ese patrimonio lo puedo dividir, lo puedo escindir para dar origen a otras sociedades con parte de ese patrimonio original que pertenecía a la sociedad dividida. Y todo esto, como les digo, simplemente repartido en sociedades que son de propiedad de los mismos socios o accionistas, de los mismos dueños, y en proporciones desde el punto de vista patrimonial asignado a cada sociedad que no implica ninguna ganancia patrimonial para ningún socio accionista ni ningún detrimento patrimonial para ningún socio accionista. Porque evidentemente si existiera un incremento patrimonial para un socio accionista, ese incremento patrimonial está afecto a impuesto a la renta. Por eso es que la división desde un punto de vista económico y patrimonial ha sido definida desde muchos años ya
por lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día la Comisión para el Mercado Financiero, como una especificación de derechos preexistentes. Eso es la división, es una especificación de derechos preexistentes. Y esa definición la ha hecho suya también el Servicio de Impuestos Internos en todos sus pronunciamientos sobre la materia. ¿Ya? El hecho de que la división sea una reorganización empresarial y que por lo tanto no constituye enajenación, tiene varios efectos desde el punto de vista tributario. Primero, no hay IVA en la asignación de los activos que pasan de una sociedad a otra. Yo divido la sociedad, divido el patrimonio y asigno activos de la sociedad dividida a la sociedad que nace, activos que podrían ser teóricamente susceptibles de IVA. No hay IVA en la enajenación, no hay IVA en la división, porque no hay enajenación desde un punto de vista jurídico ni económico. Por lo tanto, no existe IVA. No existe mayor valor. No existe mayor valor porque, en definitiva, todos los activos y pasivos que yo estoy registrando en las sociedades que nacen de la división se registran al mismo valor en el cual estaban registrados en la sociedad dividida, en la sociedad que dio origen a la división. Por lo tanto, no hay mayores valores, no hay consecuencias en impuesto a la renta. Y la operación no puede ser por lo mismo objeto de tasación por parte del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto en conformidad al artículo 64 del Código Tributario. Ahora, también la división evidentemente tiene que cumplir ciertas condiciones, que son las que hemos ya comentado de alguna forma para la fusión y para los procesos de reorganización empresarial en términos generales. Y es que debe existir una legítima razón de negocio. La división no puede ser para lograr un efecto tributario, obviamente. La división no puede ser porque sí. La división debe tener un objetivo de carácter comercial, económico, relativo al giro del negocio. Y esa razón puede tener relación con diversificar riesgos, por ejemplo. Muchas veces yo quiero separar activos, separar inmuebles a otra sociedad para que queden protegidos en esa otra sociedad y no queden contaminados o afectos al riesgo de la sociedad operativa, por ejemplo. O porque voy a asignar mis activos de transporte, que son mis vehículos, mis camiones, a una sociedad que se va a dedicar al giro de transporte solamente. Entonces, tiene que haber un objetivo que tenga relación con el negocio, legítima razón de negocio, una mejor administración más eficiente, una mejor estrategia comercial, financiera, de marca, incluso, lo que sea, pero relativa al negocio. La legítima razón de negocio no puede ser es que lo estoy haciendo porque con eso voy a obtener un beneficio tributario de algún tipo. No, esa no es nunca una legítima razón de negocio. Por otro lado, evidentemente los socios, como ya he dicho, deben mantenerse y deben mantenerse en términos proporcionales patrimonialmente en relación a cada sociedad, de tal manera que no exista ningún detrimento patrimonial ni ningún incremento patrimonial para ninguno de ellos. Y por otro lado, hay beneficios tributarios que no pueden asignarse ni utilizarse por las sociedades que nacen de la división. Lo comentábamos ya ayer en el video sobre la fusión, que la fusión, a pesar de ser un proceso de sucesión de sociedades, de compañías, no admite la posibilidad de utilizar beneficios tributarios que estaban en la sociedad absorbida. Con la división pasa exactamente lo mismo. Ahora, esto no proviene de la ley, esto es una doctrina sustentada de manera ancestral, por decirlo así, porque ya es de muchos años, por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que ciertos beneficios tributarios, como son la pérdida tributaria es un beneficio porque puede imputarse a utilidad futura y con ello pagar menos impuestos, el crédito fiscal IVA, los PPM, los créditos ENSE en algunos casos, son todos beneficios tributarios que solo pueden ser aprovechados por quien los originó.
¿Por qué? Porque son especialísimos. Son beneficios, estoy transcribiendo lo que dice Impuestos Internos. Impuestos Internos dice, son beneficios especialísimos y como tales solo pueden ser aprovechados por quien los ha originado, por quien los ha creado. Por lo tanto, no pueden ser usados por un contribuyente distinto, aun cuando ese contribuyente haya nacido del mismo vientre del cual nació el contribuyente original, que es lo que ocurre con la división, ¿no es verdad? La división, tenemos a varias sociedades que nacen de un mismo vientre, el vientre de la sociedad original. Sin embargo, si esta sociedad original tiene pérdida tributaria, yo no puedo asignarle pérdida tributaria a la sociedad que nace de la división. Al menos tributariamente no la va a poder usar. Un crédito fiscal IVA tampoco lo puedo asignar para que lo pueda usar la otra sociedad. Tiene esas limitaciones. Pero la división, como un proceso de reorganización empresarial, al igual que la fusión, puede ser muy útil en ciertos casos de reestructuraciones con fines estratégicos de eficiencia administrativa, comercial o logística al interior de grupos de empresas. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo presente como una posibilidad. Llegamos hasta acá, les agradezco mucho, soy Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax & Legal. Que estén muy bien, chao, chao.